¿Qué onda? Bienvenido nuevamente a este espacio de crecimiento y de desarrollo personal llamado Tu Siguiente Nivel. Yo soy Paco Sanabria y estoy otra vez muy contento de que estés por aquí nuevamente, esperando absorber un poquito del conocimiento o de lo que yo te pueda ir transmitiendo. Como siempre lo digo, es con base en mi experiencia principalmente. De ahí siempre le meto el entendimiento, el razonamiento, discernimiento, el estudio, el análisis, pero principalmente todo va enfocado a lo que yo ya hice y que me ha funcionado o que tengo el estudio suficiente para saber que las cosas funcionan y que también tengo referentes de que las cosas les han funcionado. Nada de lo que yo te diga va basado en la teoría solamente porque eso sería una falacia, sería querer enseñar algo que yo no he hecho todavía, no tiene ningún pinche sentido. El día de hoy, en este capítulo en específico, te quiero hablar de la importancia de las relaciones y del entorno en el ser humano, de la importancia que tienen a la hora de crecer y de avanzar en todos los ámbitos de tu vida, ¿sabes? Principalmente vamos a empezar, o quiero empezar con la parte más animal, con la parte más natural del ser humano, la base que entra en la naturaleza, y es que los seres humanos nos consideramos o son considerados como seres gregarios. Esto quiere decir que funcionamos en sociedad y que necesitamos de otras personas cerca para poder funcionar, así como los elefantes o las abejas que también se consideran seres gregarios. Pero ¿por qué necesitamos estar en conjunto? Hay varios puntos que se van cubriendo a partir de esta idea, de que vivamos como si fuéramos los engranes de un reloj, que todos tenemos cierta función, que obviamente nadie es indispensable, al momento que se va uno, pues entra otro, pero mientras estés funcionando dentro de este sistema, obviamente vas aportando para que se vaya avanzando. Dentro de los puntos más importantes, principalmente está la protección y la seguridad. El hecho de que vivamos en conjunto nos genera no solamente la idea, el sentido y tal cual la identidad de la protección y de la seguridad. En la sociedad como tal, pues ya es un constructo social que ya está muy establecido, entonces solamente necesitas de las funciones que ya tienen determinadas personas, que ya tienen determinados puestos, o sea, no es necesario como tal que te cuide el vecino, ya solamente le hablas a la policía, digamos, o dentro de tu familia, pues generalmente la jerarquía, el hombre que está más arriba, que generalmente es un hombre, es el que se encarga de cuidar a la familia. Por otro lado, también el hecho de compartir recursos y habilidades y de irlas adquiriendo a través del conocimiento y de la influencia de las demás personas. Por ejemplo, los deportistas. Tú empiezas a juntar con deportistas y en algún momento te vas a empezar a meter en ese ambiente, vas a empezar a desarrollar las habilidades, porque el mismo entorno te va jalando. Por eso es necesario que tus entornos sean de crecimiento y de progreso, porque si tú vas y te metes en entornos en donde la gente solamente se está quejando, está buscando la comodidad y no busca el progreso en algún punto y sobre la marcha te vas a ir metiendo también en ese ambiente y vas a caer en ciclos de mediocridad. Esto es un poquito duro, pero así es que le hacemos. También necesitamos la interacción social como tal. Para el buen desarrollo, y esto se ve desde pequeños, necesitamos ambientes donde haya una interacción social sana. ¿Por qué? Porque eso te va a ir desarrollando desde la parte cognitiva, física, mental, emocional, también influye muchísimo. Entonces, estar en entornos sanos nos genera un crecimiento sano. Y esto nos acaba llevando a la evolución y la adaptación. Todo es progresivo, vaya, pero es parte de que funcionemos en conjunto. La evolución es parte de la naturaleza. Para mí es el sentido de la vida en general es el progreso. Para mí, yo lo veo de esa manera. El sentido de la vida personal, creo que no hay un sentido en específicamente una persona o en cada quien como individuo. Por eso tenemos que encontrar propósitos, porque no hay un sentido para tu vida. Tú dejas de existir y tal cual el universo y la sociedad funciona exactamente de la misma manera. Solamente entra alguien a cubrir tu función o hay un reseteo en esa pequeña partecita. Pero como tal, el sentido de la vida en general, o sea, a grandes rasgos, va encaminado al progreso. Y el hecho de que estemos aquí como seres individuales quiere decir que vamos a formar parte de este sistema que ya está diseñado y que vamos a ir aportando a que se pueda ir avanzando. Esa es la parte como más básica del por qué necesitamos estar en conjunto, por qué necesitamos relaciones y por qué necesitamos entornos. También tienes que entender que los seres humanos necesitamos inconscientemente un sentido de pertenencia, necesitas encajar en algún lado. Por eso es muy común que cuando te estás desarrollando, cuando estás todavía en cierta infancia, entrando en la adolescencia, empiezas a buscar personas con las que conectas. ¿Por qué? Porque ahí te sientes aceptado. Los gustos que tienen, la música que escuchan, las películas que ven, todo lo que a ti te va llenando y que encuentras en otra persona te da ese sentido de pertenencia. Entonces, cuando encuentras un grupo que ya está definido, que comparten todos esos gustos, empiezas a encajar. El detalle está cuando no tenemos la confianza, la autoestima o la seguridad para ir a buscar lo que queremos, los ambientes
que ya existen y que tenemos más cerca nos empiezan a jalar. Por eso es difícil, desde mi experiencia también, el hecho de entender que crecer en un barrio duro o en un barrio bajo, digamos, de alguna manera te va jalando porque es el entorno más cercano. Te deja unas enseñanzas cabroncísimas, pero eso sí, las experiencias pues, son a base de cachetadas. Todos los aprendizajes son a base de madrazos. Eso te va forjando para más adelante, entonces lo va resignificando lo que te va pasando a lo largo de la vida. Pero no me voy a desviar ahorita por ese tema, ¿vale? Dentro de todo lo que te acabo de decir, también hay que aterrizar de la idea de los modelos de comportamiento. Cuando una persona no escoge un nicho, un grupo, una sociedad definida a la que él quisiera llegar, y en cambio lo empieza a jalar por el mismo entorno que se tiene más cerca, los modelos de comportamiento se empiezan a generar programaciones en tu cabeza. Ahora te empiezan a generar cierta identidad, que tú te empiezas a identificar por este mismo sentido de pertenencia. Y luego se vuelve un poco difícil porque ahora para salir de ahí tienes que romper esa identidad que ya te formaste de manera inconsciente, y es difícil porque ahora el entorno te va a empezar a rechazar. Y el hecho de salir de un entorno para buscar entrar a otro genera miedo y genera incertidumbre. Vamos conectando un chingo de cosas que van conectadas con el desarrollo personal. Pero esta parte del sentido de identidad y el sentido de pertenencia te pueden bloquear muchísimo para tu crecimiento si no tomas decisiones, si no tomas riesgos, si no te avientas como tal a ir por lo que de verdad quieres. Por eso es necesario lo que siempre estoy platicando de conócete, acéptate, entiéndete y compártete. Es parte de tu propósito el hecho de que llegues a ser una persona completamente auténtica que se pueda compartir con los demás, pero principalmente que tengas algo bueno que aportar para que la sociedad como tal no te vaya jalando. Y nuevamente de todo lo que te acabo de decir, vamos a entrar en la parte del impacto que se va teniendo. Jim Rohn era un orador, ya murió el señor, era un exponente en el desarrollo personal. Dentro de sus conferencias me acuerdo que mencionaba mucho que los seres humanos somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Tiene todo el sentido del mundo. Yo siempre pongo ejemplos como fíjate, las personas con las que pasas más tiempo, las 5 personas con las que pasas más tiempo, ¿cuánto ganan en promedio? ¿Cuánto es su ingreso económico? Y date cuenta de que tu ingreso no rebasa o no está muy por debajo, porque ese estándar se vuelve como tu identidad, entra en tu sentido de identidad. Entonces, para ti tu realidad es eso, el hecho de ganar 15,000, 20,000, si es el promedio de las personas en las que estás, ahí te vas a quedar. No vas a estar buscando más, pero tampoco vas a aspirar a menos. Entonces, eso te va a dejar estancado en tu crecimiento laboral y económico. ¿Por qué? Porque ahora no vas por cosas diferentes, porque soltar eso quiere decir que va a haber una caída. Entonces, vas a bajar y vas a desencajar de tu entorno. Y a diferencia de si vas por cosas más ambiciosas, pues el mismo entorno, la misma gente que hay en el entorno, te va a empezar a ver diferente. Eso es normal, eso es muy común. Lo que tienes que hacer es trabajar en ti esa parte de ese rechazo, ese momento en el que te empiezan a excluir, que te des cuenta que en realidad, pues no pasa nada. Lo difícil de estar en ese punto, desviándome un poquito, es que te quedas como en medio, ¿sabes? Porque ahora sales del entorno que ya conocías y las personas que se quedaron en ese entorno ya no quieren compartir contigo porque estás aspirando a más. Pero a diferencia de las personas que ya están más arriba o más adelante, pues todavía no te voltean a ver porque todavía no estás a su nivel o no te pones en su radar. Entonces, en ese momento te quedas volando y vuelve este sentido de identidad y de pertenencia que ahora ya se está perdiendo, porque no perteneces a un lado ni al otro. ¿Y qué tienes que hacer? Estar trabajando. Pero ahora tu subconsciente te está aventando la idea de que tienes que regresar a lo conocido, a lo que yo seguro. De igual manera te das cuenta, lo que te decía, júntate con puro deportista y vas a ser una persona deportista. Ahí entra el impacto del entorno. Tú júntate con puro borracho y vas a ser uno más, porque entra el impacto del entorno, el hecho de encajar, de compartir, de sentirte parte de eso y de sentirte aceptado principalmente. Si te das cuenta y por pura lógica de todo lo que te acabo diciendo, tiene un impacto también muy grande en tu salud mental, porque ahora se empieza a reflejar en tu estado mental y eso va a tu comportamiento y por un lado empiezas a somatizar. Entonces son varias cosas que se empiezan a reflejar solamente con estar en un entorno, ya sea de negatividad o de crecimiento. Y otro dato muy interesante es que la energía negativa y las emociones negativas son muchísimo muy contagiosas. De hecho, las emociones son contagiosas, las emociones en general, pero es más difícil y más tardado contagiarte de algo positivo que de algo negativo. Siempre pongo el ejemplo de si tú vas a una conferencia de desarrollo personal, tal cual tienes que poner atención para que te contagies y se te quede la información. A diferencia de que si llegas a un entorno de miedo, cuando ya te das cuenta, cuando reaccionas, tú ya estás inmerso en el miedo o en la incertidumbre y no sabes ni por qué. Y es solamente porque el mismo estrés, el miedo que maneja la gente ahí se te va contagiando. Yo pongo también el ejemplo de la temporada o del tiempo que hubo COVID. El miedo
era el pan de cada día. Tú salías a todos lados y había miedo, la gente vivía con miedo. Entonces tenías que blindarte como tal. Si eres consciente de esto, tenías que estarte blindando para que ese miedo no se contagiara, porque las pláticas eran muy negativas. Ya se murió tanta gente, le está pasando esto, qué va a pasar más adelante. Tenías que blindar tu cabeza para que todas esas ideas no entraran. Ahora ya sabiendo y entendiendo todo esto, que en realidad es algo muy resumido, se puede profundizar muchísimo en el tema, va la parte de las relaciones. Las relaciones principales que vas a tener en tu vida son las que tú tienes que escoger de manera consciente para que te vayan acompañando. La principal relación que debes ir escogiendo es tu pareja. La parte amorosa, la que vas a compartir, necesitas personas que compartan, necesitas una persona, mejor dicho, necesitas una persona que comparta tu mentalidad, tus ideales, tu ambición, porque si desde ese punto empiezan a desencajar, en algún momento uno, el que vaya más por debajo, va a empezar a estancar al otro. A mí me llegó a pasar en su momento y es muy difícil y es muy duro entenderlo, el hecho de que tú amas muchísimo a una persona pero que no te está haciendo bien y que de alguna manera te está estancando. En aquel momento me acuerdo que la persona que me estaba llevando en la terapia psicológica me puso un ejemplo que me dijo tal cual tú das 10 pasos y la persona con la que estás da solamente 2. Entonces en ese momento o te paras para esperarla o te tienes que regresar y eso obviamente te va a ir retrasando para las metas que quieras lograr. Con ese ejemplo quedó muy clara la situación en la que yo estaba, entonces empiezas a tomar decisiones difíciles, que ese también es tema para un capítulo entero en el que podemos profundizar el hecho de la complejidad de tomar decisiones, porque el hecho de tener muchísimas opciones como que te va bloqueando, pero no me voy a desviar otra vez por ese lado. Retomando la parte de las relaciones, debes entender que las relaciones que tú decidas que te van a ir acompañando a lo largo de tu vida deben de ser de crecimiento, no solamente de que tú les estés dando, porque hay personas que eligen sus relaciones con base en solamente en el que puedo recibir. Las relaciones como tal tienen que ser por conveniencia. Se oye un poquito feo, pero debe ser conveniente para la persona y para ti. O sea, debe haber un intercambio ahí de conocimiento, de energía, de recursos. Debe ser retroalimentación continua, no solamente el hecho de que tú estés esperando recibir de las personas o que las personas empiecen a recibir de ti, que en ese momento pues entran muchísimas inseguridades, entran sesgos que tenemos en la cabeza y en mi experiencia personal, muchísimo tiempo estuve como tan pendiente de otras personas que te descuidas a ti mismo, entonces te das cuenta de que el tratar de ser amigo de todas las personas acaba volviéndote tu enemigo personal, ¿sabes? Porque ahora vas en contra de lo que quieres, de lo que tú deseas y principalmente de lo que necesitas, por el bienestar de los demás, que en algún momento muy tristemente cuando ya no obtienen algún beneficio o cuando ya empiezas a cambiar, aunque sea un poquito, te empiezan a desechar. Esa es una enseñanza que la vida te pone a cachetadas también, pero creo que es necesaria cuando por la simple razón y por la lógica no acabamos de entenderlo. Y volviendo a la parte de las relaciones, creo que las relaciones se deben de alimentar y se deben de cuidar para que crezcan de manera sana. Dentro de esta idea le comparto a las personas siempre las relaciones que te importan o en las relaciones que tienes interés de mantener porque son de crecimiento, porque son sanas. En algún momento tienes que tener conversaciones difíciles. Yo siempre utilizo este ejemplo porque la parte de las relaciones es como muy común que siempre haya desgastes, haya fricciones y es necesario estarlas trabajando desde un punto de conciencia. Y es donde entro yo. Yo me considero un facilitador de conciencia. Entonces el hecho de meter conciencia en una persona para que sepa cómo es que puede reaccionar, no cómo debe, sino cómo es que puede reaccionar con base en lo que está buscando, son puntos de claridad. Pero en este ejemplo específico que siempre estoy diciéndole a las personas el hecho de tener conversaciones incómodas, dentro de mí era como la idea de tienes que aprender a expresarte de una manera asertiva, de una manera que no sea invasiva, que no sea ofensiva, que no sea grosera, para que se pueda entender. Y siempre también como que trataba de poner el ejemplo de debes estar dispuesto a tú estar en la contraparte. El detalle está cuando tú estás en la contraparte. El día de ayer, al momento que grabo este video, un día antes, tuve una plática con una persona, una relación que mantengo y trato de cuidar muchísimo. Es una persona que quiero, que admiro, que respeto muchísimo. Y dentro de la plática del día de ayer, yo sabía que había como cierta incomodidad por alguna situación que había habido, pero no habíamos platicado. Dentro de la plática de ayer, en algún momento se fue a ese tema, pero esta persona fue muy asertiva al momento de transmitirlo, encontró las palabras correctas, creo que se dio todo el tiempo necesario para poderme transmitir la idea de lo que quería decir de manera congruente, sin atacar, sin invadir, sin ofender.
Pero aún así me di cuenta de que mi ego se sintió mal. Al final de la plática me dijo, ¿tú qué piensas? Y le dije, tienes razón. Pero siéndote honesto, le dije, mi ego se sintió regañado. Y esto es muy interesante el hecho de verlo desde ese punto. Todo lo que esta persona me dijo, yo me di cuenta de que tal cual no soy yo, sino que es una parte de mí. El hecho de verlo de esa manera me dio muchísima tranquilidad para poder llevar la situación o la información que yo estaba recibiendo. La parte difícil fue en el momento cuando esta persona me estaba diciendo, la última vez que nos vimos pasó esto, te comportaste de esta manera, reaccionaste de esta otra manera y no me gustó, me hizo sentir de esta manera. Yo, al momento de que iba recibiendo todo, yo estaba callado, firme, estoico. Pues, te lo ganaste, le dije a mi ego, te lo ganaste. Pero eso fue sobre la marcha, porque al momento de que esta persona me decía, es que te comportaste de esa manera, dentro de mi cabeza mi ego brincaba, se sentía la intensidad del momento, queriendo contestar, sí, pero porque tú en algún momento dijiste esto, o cada cosa que me decía había como una justificación desde mi ego. Pero es que tú no, nunca pusiste un límite, pero es que si yo hubiera sabido esto, como que siempre tratando de hacerte ver que tú tienes cierto impacto, tú tienes cierta responsabilidad. Pero yo desde la conciencia estaba completamente seguro de que tenía razón, la persona tenía razón. Y es un tanto duro el hecho de entender que los seres humanos tenemos esta predisposición, lo que siempre digo, a hacer cosas que nos lastimen a nosotros mismos o a otros de forma inconsciente. Nunca, nunca fue mi intención lastimar a esta persona de ninguna manera. Nunca va a ser mi intención, eso se lo dejé claro, o traté de dejárselo lo más claro el día de ayer. Pero tienes razón, le dije, no lo medí, no lo medí, no me di cuenta, no entendí que te estaba lastimando hasta un punto en el que yo me sentí lastimado, pero ahora yo aterricé en la idea de cómo te sentías y no sentí la confianza porque yo lo hice primero, entonces fue difícil. Esto se lo dije ya hasta después, ya cuando terminó la persona de hablar, la dejé que sacara todo, que se desahogara, por decirlo de esa manera, y todo el momento yo estuve callando a mi ego, estuve escuchando lo que tenía que escuchar y cuando mi ego decía, es que tú no dijiste, es que tú hiciste, es que tú te comportas de esta manera, era como un cállate. Hacia adentro era como un cállate, cállate, cállate. Y lo que te digo al final de la plática me dijo, ¿tú qué piensas? Le dije, tienes razón, yo lo veo de esta manera, lo entendí de esta manera, lo acepto también. Y te soy honesto, mi ego se sintió regañado. Se sintió regañado mi ego, pero con justa razón. Te lo ganaste a pecho, cabrón. Y esto es parte de crecer, es parte de ser una mejor persona, el hecho también de recibir una retroalimentación que muchas veces no nos gusta, porque las personas en general estamos esperando que tengan el tacto para decirnos las cosas, pero muy tristemente o muy irónicamente nosotros no buscamos ese tacto para transmitir las cosas. Es un va y viene al final de cuentas, lo que te digo es entender que tiene que ser retroalimentación y no solamente esperar. Pero para cerrar esta idea, las conversaciones incómodas son parte de las relaciones sanas para que puedan tener un crecimiento positivo. Y dentro de este crecimiento positivo debes estar dispuesto incluso a veces a sentir esos regaños, que tu ego se sienta regañado y que le des la razón a la persona cuando la tenga y que no estés buscando el hecho de yo no soy mala persona, yo sé quién soy. Eso sí, al día de hoy yo sé quién soy por ese lado, pero también sé que tengo un ego, que es el oponente o la contraparte en este juego de la vida, que siempre va a estar brincando, pero ahora desde mi nivel de conciencia ya lo alcanzo a aterrizar y lo sé callar en el momento en que empieza a brincar y que quiera hacer ver que tú también tienes culpa, ahí es donde le digo cállate, hacia adentro, cállate, y firme, y directo, y duro, así tienes que ser contigo, porque en el momento en que empiezas a ser flexible hacia adentro, se empieza a reflejar hacia afuera. Entonces todo el mundo está pendejo, menos yo. Todo el mundo tiene cosas que arreglar, menos yo. Todo el mundo está mal, menos yo. Y ya con esta última historia voy cerrando este capítulo. Podría alargarse muchísimo, es un tema en el que se puede profundizar. Pero como te voy diciendo desde el inicio, en realidad la mayor parte todavía es muy improvisado. Ya sobre la marcha iré perfeccionando, esta es la idea, perfeccionar la técnica, perfeccionar los mensajes, encontrar la manera más fluida de poder transmitir en contenido largo y que vayas conectando con esto. Me da muchísimo gusto que hayas llegado nuevamente hasta el final. Quédate con lo que te sirva, lo que no, deséchalo, analízalo, cuestiónalo, pero la idea es que lo aterrices siempre para tu bienestar. Y te recuerdo nuevamente que si quieres acompañarme en mi día a día, te dejo los enlaces de mi TikTok y de mi Instagram
voy compartiendo contenido más seguido que en esta red. Esta es para contenido largo. La intención, te lo repito, es empezar a meterme más de lleno en esto. Pero por mientras, en Instagram, en TikTok, en los dos estoy como @paco.sanabria. Ahí puedes acompañarme en mi día a día. Nos vemos próximamente. Espero que te haya servido. Cuídate mucho. Bye bye.